puede iniciar este video sin antes saludar con un abrazo de camaradería y resistencia a los estudiantes secundaristas y universitarios de Colombia que hoy conmemoran el Día del Estudiante Caído, hoy 9 de junio. Y sin más, pues inició este análisis de coyuntura. Va a tener 8 puntos. 1, las cifras del genocidio en Gaza. 2, las protestas por deportaciones en Los Ángeles. 3, Colombia y la consulta popular, la paz total y lo que va a decretar el presidente. 4, el contexto latinoamericano, cómo nos brilla el sol del atardecer latinoamericano. 5, el déficit de la bolsa porque tiapina o fentanilo en la bolsa de los Estados Unidos. 6, la guerra de Ucrania. 7, la condenación. Condenamos el capitalismo de la vigilancia. Y 8, varios. Vamos con 1, cifras sobre el genocidio en Gaza. Presten atención. Voy a iniciar con esta fecha, esta cifra. 2 millones de palestinos desplazados. Eso quiere decir la ciudad de Medellín en desplazamiento. 53.000 muertos. 9.500 prisioneros. 57 niños muertos por hambruna. 986 médicos en Gaza asesinados. Al igual que 175 periodistas. 97.166 heridos. 64% de ellos mujeres y niños. 502 mártires recuperados de fosas comunes, 187 refugios atacados por el ejército israelí, 3.500 niños en riesgo de muerte por desnutrición, la utilización de paramilitares, es decir, milicias israelíes en territorio en el territorio de Gaza. 60.000 mujeres embarazadas enfrentan el desafío de parir en la actual guerra genocida. 2.300 cadáveres robados. 700 pozos de agua destruidos, lo que significa una violación al derecho internacional humanitario porque el convenio de Ginebra, que es el que regula la guerra, no pone por regla no atacar los pozos de agua de las que toman los civiles. Lo que demuestra en el análisis una desproporción del uso de la fuerza por parte de Israel al pueblo palestino. Ahora sí, a la ayuda humanitaria como arma psicológica. Dejan pasar solo 7 camiones de los 1.000 camiones que estaban en la frontera de Egipto, y es una perilla de guerra psicológica a la que los israelíes le han puesto los 5 dedos de Sharon, que es la perilla de hacerles entrar, pero muy poca. Esa muy poca es para reducir la ira a Israel en los países europeos, hacer ver como humanitaria la entrada de ayuda. La otra es que se demuestra una incapacidad militar por ganar en Gaza. Hay una desestabilización no solo en Gaza, sino en todo Medio Oriente. Que los hutíes ataquen en el Mar Rojo a tropas israelíes, ataquen en Yemen, desde Yemen con misiles hacia Israel, genera un escenario tenso, y por eso la estrategia de Estados Unidos y Israel no convergen. Para Estados Unidos es prioritario el desgaste militar en Ucrania, y para los israelíes es importante el genocidio total, el vender la ilusión con inteligencias artificiales a través de los medios de comunicación, los medios de dominación dogmática, de adoctrinamiento masivo, vender la idea de este Israel turístico encima de Gaza, que en realidad ni siquiera conviene a Israel, porque el hecho de crear el conflicto en Israel ha generado que baje el turismo, que es el negocio colonialista que ellos tienen en su territorio. 2, las protestas por deportaciones en los Estados Unidos. Ahí saludamos los levantamientos de negros inmigrantes en Los Ángeles. Y estamos en contra de la ley de insurrección por parte de Donald Trump, que ha puesto 500 marines en las calles en contra del derecho a la protesta de los estadounidenses. Ha federalizado la activación de la Guardia Nacional. Ha federalizado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que genera. Eso lo que significa es una suspensión de los derechos civiles, como sucede hoy en día en Los Ángeles. Es decir, si el gobernador de California, por ejemplo, que se expresó
necesitando un trato humano para los migrantes. El federalizar quiere decir que el presidente está por encima del gobernador de California y por tanto controla a la fuerza y diezma a la población. Y todo esto para alimentar su negocio del triángulo de exportaciones masivas en la que Guatemala, Honduras y El Salvador están siendo los laboratorios de prueba. Saludamos así al mismo tiempo a Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que han sido países que se han negado y han protestado a recibir las deportaciones, que no la reciben no por considerarse más que los migrantes, sino porque consideran que no es la manera de tratar a los migrantes en Estados Unidos. Además tenemos en esta necrosis del imperio yanqui el limbo de Panamá, que decir que ahora es un estado soberano, siendo una de las zonas más geoestratégicas del mundo. Es el limbo de saber si es chino o estadounidense. Dice él que administrará el canal a su propia soberanía, como lo ordena su propia soberanía, pero eso estaría por verse. Y en medio de esa necrosis del imperio yanqui tenemos el Project 25, que es el proyecto de transición presidencial de Donald Trump. El Unitary Executive Theory, la teoría unitaria ejecutiva, que lo que hace es quitarle la maquinaria a los demócratas que había dejado Joe Biden y recuperarla para tener más lobby en la Casa Blanca. Lo hacen con comisiones, oficinas, departamentos y apelar al proteccionismo de su economía. Ejemplo de ello es el Departamento de Justicia, que ahora es de Trump, el Departamento Federal de Investigación, que es el FBI, el Departamento de Comercio, la Comisión Federal de Comunicación, la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Seguridad Nacional, y eliminar, ir a medida de que recuperan ese caudal electoral, esa maquinaria electoral puesta en esos cargos públicos, también arremeter contra las políticas de los estadounidenses, como por ejemplo, eliminar la cobertura anticoncepción de emergencia, que ya estaba estandarizada en Estados Unidos, revivir el fracking, criminalizar la pornografía en vez de regularla, y la discriminación a la orientación sexual, que deja en el limbo otra vez a estas personas que quieren denunciar el yugo heteronormado del patriarcado estadounidense. Los republicanos ahora en el poder no han hecho sino criticar los 300.000 millones de dólares que gastó la administración Biden, pero el criticarlo de cara al público significa que los votantes de Trump no son votantes. O sea, hay dos clases de votantes de Trump. Y es importante entenderlo ahora que Estados Unidos está en la infragancia del levantamiento popular. Y es los que tienen una baja voluntad electoral por miedo a la guerra y votaron por Trump pensando que Trump les iba a traer paz. Y el efecto Gump, que es la derecha votante trumpista, que es reaccionaria a la misma estructura clasista que tiene Estados Unidos. Es decir, Gump es el blanco dogmatizado pobre, el uribista pobre en Colombia, el blanco pobre que cree que sacando a los migrantes se va a solucionar el racismo y la acumulación de capital y las relaciones de producción explotadas que los estadounidenses tienen. Esto nos deja a nosotros, esa es una tesis mía, una agenda internacional al derecho internacional humanitario, porque no hay claridad sobre dónde se asignan las ayudas militares. Ahí cito el ejemplo de Sarajova. Sarajova, una diplomática rusa, dice que en este año hubo un paquete de ayudas militares que llegaron a Ucrania, pero por azares de la vida, por contingencia, fueron llevados de nuevo a Israel, Entonces, eso ha generado desestabilización. Los mismos trumpistas andan diciendo que los asesores
de defensa, de seguridad de los Estados Unidos no responden a las ordenanzas dentro del gabinete Trump. Y eso lo que significa es que nosotros, como pueblos, tenemos que procurar que todos los trumpistas, incluyendo el lobby de la Casa Blanca, que es el centro de operaciones del imperialismo yanqui, se procure la agenda internacional al derecho internacional humanitario y que se cumpla el derecho internacional como acuerdo mínimo para la paz mundial. Pasamos entonces al tercer punto, que es Colombia y la consulta popular. Y hoy lunes se supone el presidente Petro va a radicar por decreto presidencial la convocación a la votación de la consulta popular. De esa consulta tenemos mucho por decir. Son 13 millones de votos los que tienen que alcanzarse, mucho más de los votos de Petro, el 33% del censo electoral, pero recordemos que la consulta anticorrupción del Partido Verde tenía 11 millones de votos, o sea, estamos desfasados por 2 y poquito. Entonces, tampoco es tan imposible. Otro punto a entender dentro de esta consulta popular es las jornadas los puntos de la consulta popular. ¿Qué es lo que proponen? Proponen, 1, jornada de trabajo durante 8 horas máximo, y la jornada diurna va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El recargo 100% dominical y festivo. 3, es decir, que te paguen el domingo y el festivo. 3, por descansar. 3, el crédito a acceso a producción de productos de pequeña y mediana empresa, es decir, que las pequeñas y medianas empresas puedan pedir créditos al Estado para financiarse. 4, el contrato de aprendizaje con el SENA, que los estudiantes del SENA tengan contratos de aprendizaje cuando estén haciendo sus prácticas. 5, que los repartidores, los que trabajan en apps de reparto, tengan contrato a término fijo y seguridad social. 6, que los agrarios tengan contrato a término fijo y seguridad social. 7, la formalización de los trabajadores informales y las madres comunitarias. 8, el contrato a término indefinido como regla general. 9, el fondo de bono pensional, un fondo especial para pensionar a las personas vulnerables. Más 4 preguntas más que consolidan la consulta popular. Esta está acompañada en Colombia de los procesos de paz total, entre los cuales yo podría resaltar sobre todo los de los comuneros del sur, que al día de hoy están desligados un poco del ELN porque pertenecen al ELN, implementando asuntos de paz y convivencia en el departamento. También la negociación con la coordinadora del Ejército Bolivariano, con Calarcá, Gentil Duarte, que también están hablando acerca del cese al fuego, de las problemáticas de la no implementación del acuerdo de paz en su momento, y el fracaso, por otro lado, con otros frentes del ELN en la paz total, y el fracaso con la segunda Marquetal en Santrich y Márquez, y el gran enigma acerca de qué va a pasar con la paz de las AGC, las autodefensas de Sierra Nevada, Santa Marta, de los clanes de Medellín, Quibdó, Buenaventura, que son estructuras que hacían parte del neoparamilitarismo y que ahora no sabemos, porque tienen que reconocer uno de los avatares que tiene que superar el presidente Petro es cómo les doy un reconocimiento político para que negocien o no, pero creo que sería lo coherente que haya un reconocimiento político para que estas personas puedan pedir desarrollo social, que haya una justicia restaurativa más que punitiva, que son asuntos que ya venían del acuerdo de paz para la terminación del conflicto en el 2016. Sigo. 4. El contexto latinoamericano. Venezuela sufrió esta noche
el ataque a 4 torres de transmisión eléctrica en medio de las 46.000 comunidades convocadas a elecciones locales. Sigue el golpe suave en Venezuela. La persecución a Cristina Fernández en Argentina. Milei sigue neoliberalizando el Estado. Hace unos días hizo la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón con 2 detenciones a los directores del centro de investigación que ya fueron dados en libertad gracias a los plantones de los argentinos. Otro de los asuntos es las amenazas a hijos del gabinete del presidente Gustavo Petro por reacción al atentado sufrido por el precandidato a la presidencia Miguel Uribe del Centro Democrático. Otro de los asuntos es la histórica elección del máximo tribunal de México, el presidente del máximo tribunal de México, es decir, la rama judicial de México, con 13 millones de votos, 13% del escrutinio, Hugo Aguilar de Morena, cercano a Claudia Sheinbaum. Otro del contexto latinoamericano es el Supremo Tribunal de Brasil inicia fase de interrogatorios a Jair Bolsonaro por intento golpista. O sea, alumbra todavía el atardecer en Brasil. Y ahí terminamos contexto latinoamericano. Sigo. El déficit de la bolsa de valores en Estados Unidos por la quetiapina. Resulta que Estados Unidos consume quetiapina también por pastillas, no solo como la transmite Estados Unidos, sino también por pastillas y la recibe de China. China las siembra amapola en el sudeste asiático, lo convierte en quetiapina, lo vende en pastillas en farmacias y, digamos, este es un negocio que tiene China mafioso en contra de los Estados Unidos. Los aranceles llegaron, en marzo no se cobraron, en abril sí, y lo que hacen los consumidores es por comprar la quetiapina barata, comprarla toda en marzo, la que van a consumir en abril. Y eso ha generado en junio un déficit de 76.700 millones de dólares al día de hoy en la bolsa de valores. ¿Qué más tenemos? La guerra en Ucrania. Entonces, en Ucrania la cosa está muy loca. El Kremlin ha llamado el 2 de junio a Estambul, ya pasó, a un acuerdo, a sentarse, a poner las partes, o un memorando de causas de la guerra, es decir, cuáles fueron las causas de la guerra. Entre esas pone los apoyos nucleares clandestinos que Ucrania tenía con la OTAN, los territorios como por ejemplo la autoproclamada ya República Popular de Donetsk, que es más cercana, es un cachito de Ucrania que es más cercana ya a Rusia que a Ucrania, y reconocer al idioma ruso como otro idioma oficial en Ucrania. Esto ha sido poco atendido por Zelensky, que es un loco de la guerra que quiere enfocarse en el desgaste, en seguir generando negocio a partir de la guerra. Y las palabras de Putin a eso han sido: reacios a reconocer la guerra en una negociación, deben asumir sus consecuencias en el terreno. ¿Por qué? Porque pues se ha visto que la fuerza de los rusos es más grande, gracias, entre otras cosas, a la ayuda de China y Norcorea poniendo tropas en ese territorio. Recuerden, bueno, hay China, ya que la nombramos, hay asuntos que son de exacerbada preocupación para los chinos. Entre estos está el mar meridional, la Asia Menor y el mar, el control sobre ese mar, Taiwán, la guerra de Ucrania, porque tiene hombres ahí, el fentanilo, que ya les comenté, los intercambios estudiantiles en asuntos de cruciales, asuntos cruciales como la inteligencia artificial. Ya Stanford, ya el Silicon Valley se niega a recibir obreros chinos dentro de sus compañías, y los aranceles y el comercio que están afectando la capacidad de adquisición de compra de los estadounidenses. Entre otras cosas, la falla de la botadura en Corea, en Norcorea, un bote no se puede arreglar, y es una de las burlas que tiene Estados Unidos a Norcorea en este momento. Esas son las preocupaciones de China. Y sigo con la condenación del capitalismo de la vigilancia.
Frente a esto, deciros que ellos no son solo, capitalismo de la vigilancia no es solo Estados Unidos, sino también China. China ha creado una cosa que se llama ley de crédito social. El ley de crédito social es una especie de puntos que te dan en el celular por tu buen comportamiento, y es este sistema de estadística china, a pesar de que es hecho por el gobierno, en el territorio en realidad está siendo implementado por Alibaba, una empresa privada. Esto lo condenamos, y también condenamos que se metan a militantes del Partido Comunista en las listas negras de estas leyes de créditos sociales. Lo mismo condenarlo para el caso estadounidense. Navigate es el software que discrimina a negros en las escuelas y que discrimina a los compañeros que trabajan en el Uber, por ejemplo. Y con eso pasamos a varios. Punto 8. En punto 8 tenemos la flota que fue atacada, la flotilla que fue atacada, la flota muy popular, muy viral, una flota muy pequeña que partía desde Italia llevando ayuda humanitaria hacia Gaza, fue interceptada por Israel y fue retenida por Israel, y es viral en este momento porque es una ayuda muy pequeña, pero muy sentida, muy desde lo popular. España con sus protestas antifascistas en Cataluña, India con un toque de queda en el nordeste de la India, en Manipur, porque hay una minoría que se quiere reconocer, una minoría además cristiana, que se quiere reconocer como minoría para poder tener acceso a tierras y cosas en la India, entre esos cargos públicos. Y los manibures, los Meitei, lo que hacen es atacarlos, y por el ejercicio de violencia y discriminación que han tenido, pues se ha congelado el internet 5 días en Manipur, y bueno, ese es el contexto en la India. En el África se cumple la 26 cumbre ordinaria de la Comunidad Económica de los Estados Unidos de África Central, y la República del Congo alertó ahí los 7 millones de desplazados que tiene, entre otras cosas, por culpa de ISIS, ¿no? Que se bajó hacia el África haciéndose con los negocios de coltán, oro, que utilizamos en nuestros aparatos digitales. Gabón le hicieron un homenaje a Gabón, es un país que es un referendo que hace en el 2024, el 16 de noviembre, hizo un referendo constitucional acabando la dictadura que se estaba viviendo en ese país, y que celebró pues sus elecciones este 12 de abril de este año. Y la triste noticia para Polonia, y es que se gana la presidenta Karol Nawrocki con 50,89% de los votos, un partido de derecha, Ley y Justicia, y que pone también en aprietos que es una mala noticia para Rusia y una buena noticia para la OTAN. Ahí están todas las noticias de la mañana. Y nada, muy contentos de compartirles esto. No se olviden, el 19 de junio es un día para estar en las calles con los compañeros universitarios y secundaristas. Vayan, pregunten dónde hay plantones, dónde hay agenda de movilización. Estén muy pendientes de la consulta popular, de que Petro la decrete, y nos estamos comunicando por estos medios. Un abrazo gigante y hasta aquí el video. Muchas gracias.